Bueno, mi gente, Dios me le bendiga mucho. Check, check, bendiciones. Dios me le bendiga a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a la hora feliz. Yo soy Josué Ceballo, que te bendice en el nombre de Jesús. Gracias le damos al Señor por esta nueva oportunidad que Él nos concede de estar con ustedes acá en la hora feliz. Dios te bendiga muchísimo donde quiera que estés, donde quiera que nos estés viendo, donde quiera que nos estés siguiendo. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Hora feliz cuestionando y usted me deja saber lo que cree. Como siempre, ¿verdad? Acá tratando de ser de edificación con la ayuda del Señor Jesús, porque sin el Señor no podemos hacer nada. En la hora feliz, nosotros queremos cuestionar a nuestros oyentes. Oiga bien, ¿cuál es la pregunta que tenemos? La pregunta que tenemos es, ¿cree usted que algo puede ser pecado para un grupo de personas y para otros grupos no? Esa es la pregunta que tenemos en el día de hoy. ¿Cree usted que existe esa relatividad en el pecado? Es decir, algo así como para la gente que vive en aquel país, eso es pecado. Para los que viven en el otro país, eso no es pecado. Delante de Dios, ¿puede algo ser pecado para mí, pero para ti no? Anímate en el día de hoy, anímate hoy. Te invitamos a que nos dejes saber cuál es tu opinión sobre ese planteamiento que hemos hecho en el día de hoy. Te recuerdo que nuestras vías de contacto, está el WhatsApp 809-848-7701, 809-848-7701. Por ahí nos puedes dejar saber tu opinión, ya sea llamando, una nota de voz escrita. Obviamente también por el Facebook estamos transmitiendo a través del Facebook Live este programa. Si usted todavía no nos ha elegido como para estar con nosotros como contactos, le invito a que lo haga. Así usted puede por ahí ver y opinar, participar en los debates que nosotros colocamos. Y también recuerde nuestro canal en YouTube, La Hora Feliz Josué Ceballo. Por ahí usted también tiene acceso a programas que ya hemos hecho. Ahí están. Y usted por ahí puede verlo, puede saltarse y llegar a la conclusión. A veces la gente me pregunta, Josué, ¿tú has tratado tal tema? Ahora le estoy invitando. Vaya al canal de YouTube, ahí usted puede revisar lo que hemos hablado, una parte de lo que nosotros hemos hablado, y así usted nos apoya. Recuerde suscribirse también, eso es muy importante. Me reportan que ya tenemos también la conexión con Radio Ben en República Dominicana. Reciba un fuerte abrazo a toda mi gente, mi raza. Dios bendiga a toda la gente que está escuchándonos a través de Radio Ben, Voz Evangélica Nacional en la República Dominicana, saludándote en el nombre de Jesús. Y ya usted sabe, gracias al Señor, gracias por estar con nosotros. Nos encomendamos al Todopoderoso e iniciamos la recepción de opiniones. ¿Cree usted que algo puede ser pecado para ti, pero para mí no? Algo puede ser pecado delante de Dios para aquel grupo de personas, pero para este grupo no es pecado. Anímate, nosotros cuestionamos y tú me dejas saber lo que crees. Ya tenemos acá por el WhatsApp disponible. Usted puede dejarme saber lo que cree. 809-848-7701. Dios bendiga a los hermanos que están conectados con nosotros a través de Facebook. Gracias por estar en nuestra sintonía. Hora feliz, buenas tardes. Buenas tardes, Dios bendiga, hermano Josué. Amén. ¿De dónde me llama? Y aquí de la Romana le habla Patricia Gio. Hola, Patricia. Cuénteme. Con respecto al tema que se está tratando, que si para una persona es pecado ponerse un traje y para otra no. En mi punto de vista, pienso yo que el Señor trata con cada persona diferente. ¿Entiendes? Hello. Le escucho, Patricia. El Señor trata con cada persona diferente, porque yo me puedo poner un pantalón y quizás yo poniéndome este pantalón no ofenda al Señor, pero si otra persona se pone un pantalón, puede ofender al Señor. ¿Entiendes? ¿Pero usted cree que el problema está en el pantalón? No, el problema no está en el pantalón, sino el problema está en la persona que utiliza ese pantalón. ¿Usted tiene, Patricia, alguna evidencia bíblica, algún versículo bíblico que apoye eso que usted me está diciendo? Lo que yo le quiero decir es que el pecado es pecado delante de Dios. Pero usted me está diciendo que para una gente delante de Dios, que usted se ponga pantalones no es pecado, pero a fulanita, Anita,
María, que está allá, a ella sí se le cuenta como pecado. No, lo que pasa es que hay personas que se ponen un pantalón y no saben cómo se lo ponen. Se lo ponen al ¿Entiendes? revés, a lo mejor se lo ponen al revés. Patricia, No. Dios me le bendiga mucho. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros compartiendo en la hora feliz. Nosotros cuestionamos, si usted me deja saber lo que cree. Si usted tiene alguna evidencia bíblica, yo le invito a que me diga, ok, es pecado. Aquí beber malta morena es pecado. Ay, le di promoción. Beber malta oscura es pecado, pero a la gente de aquel país no es pecado. Eso existe. Puede eso ser pecado para mí, pero para ti no. Hora feliz, buenas tardes. Dios te bendiga, Josué. Amén. Bendiciones para ti, para todos. Te habla Eury Viloria desde Los Alcarrizos. Adelante. Tenía mucho que no argumentaba en tu programa. Bueno, ya tú sabes. Pero en cuanto al tema de hoy, creo que no. ¿Sabes por qué no es pecado? Porque somos distintas culturas. Si no, todavía para Israel y algunos países de esos se usa el manto. Los hombres usan el manto como un vestido. Creo, entiendo yo, ¿sabes? Así Dios me le bendiciones. bendiga mucho. Gracias por estar con nosotros cuestionando. Usted me deja saber lo que cree. ¿Puede algo? ¿Usted entiende que ese concepto de pecado relativo existe en la Biblia? ¿Usted cree que eso es correcto? Yo decir, no, espérate, para mí comer esto es pecado, pero comer aquello no es pecado. Y a ti sea al revés. No, si yo como plátano, eso es pecado. Comer plátano. Señor, reprenda. 809-848-7701 desde Massachusetts. Me escribe María Victoria. Ella dice que no, que ella no cree que algo puede ser pecado para algunos y para otros no. Buenas tardes. Dios te bendiga, Josué. Amen. Niña. Te están tocando la bocina. Varón, le están tocando la bocina. Revise dónde está el carro y después me llama. Hora feliz cuestionando. Oiga bien, tengo esta opinión. Buenas tardes. Aló. Aló. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde me llama? De Brisa de los Palmares, Sabana Perdida, la rubia de hierro. La rubia de hierro. Ajá. ¿Así que te dicen? Ajá, así me conoce la JJ y todo el mundo. La rubia de hierro. Bien. Ajá. ¿Tú crees que si tú vas al consulado diciendo yo soy la rubia de hierro, te van a dar visa? Claro que sí. Estoy de acuerdo. A mí me gusta esa actitud. Cuéntame, Claro. ¿cuál es tu opinión sobre el tema? Bueno, mi opinión es que la ropa no tiene que ver nada. Sí, la formación de uno sí tiene que ver, porque si uno habla mal y se hace las cosas mal, está mal. Pero la vestidura no tiene que ver nada a la cosa de Dios. Dios me le bendiga mucho. Gracias a la rubia la dura por estar con... No, rubia de acero. Borré. La rubia de metal, la rubia dura. Gracias por estar con nosotros compartiendo en la hora feliz. Maribel Castillo, para mí, hermano, Dios no hace excepción de persona, dice la palabra, y también nada de lo que sale por la boca de Dios es de interpretación privada. O sea que o todos somos o nadie será. Así opina esta oyente Maribel Castillo compartiendo en la hora feliz. Vitalina Durán, Dios bendiga mucho. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar. John Frías dice que lo que la Biblia dice del pecado es claro. Lo demás son temas doctrinales. Vitalina Durán dice que el pecado es pecado, lo realice quien lo realice. Iris Almanzar, así es que no se ha casado con Dios. Delante. No entendí. Kelvin Carrasquillo quiere que yo le explique mejor la pregunta. Kevin, yo creo que ya lo expliqué bien, pero como tú eres mi amigo, te voy a explicar de nuevo. ¿Tú crees que es posible delante de Dios que yo haga algo y Dios se ofenda y tú haces exactamente lo mismo que yo hice, pero Dios no se ofende? Es decir, para delante de Dios, lo que yo hice y lo que tú hiciste es lo mismo, hicimos lo mismo. Comimos, bebimos, hicimos lo mismo, pero a ti se te cuenta como pecado, pero a mí no. Esa relatividad en el pecado, o es pecado para todos o es pecado para algunos. Anímate, en el día de hoy cuestionamos. Si tú me dejas saber lo que crees, si no te lo expliqué bien, avísame, que yo te lo explico de nuevo. Hora feliz cuestionando. Buenas tardes. Te bendiga, Josué. Amén. Eva Martín, desde aquí. Estoy por las Américas ahora mismo, estoy dando mi vehículo. Espérame por ahí. Creo que sí,
no porque Dios lo dispuso, sino por la condición del hombre. Por ejemplo, en el caso de Saúl, Saúl presentar sacrificio, para él eso fue un mal grande, porque ese no era su rol. Eso se le contó como pecado. También, en el caso de comer, como dice el apóstol Pablo, hay personas que para ellos es pecado, pero es por cuestión de conciencia, no de Dios. O sea, no está en la ley de Dios, sino en la conciencia de él. Y como en la conciencia de él está escrita esa ley de que el comer carne es pecado, para él es pecado. Entonces, para el otro no es pecado porque es una persona demasiado libre. Dios te bendiga, y a ti y a todos tus oyentes. Gracias, varón, por estar con nosotros. Gracias, interesante esto, lo que acaba de decirme el varón. Aunque en el ejemplo de Saúl era establecido que un tipo de persona especial era que podía ofrecer sacrificio. Ni Saúl ni cualquiera otro en la situación de Saúl podía hacerlo. Entonces, ahí no era que para Saúl sí, y si venía Jonatán, no. Si Saúl lo hacía y lo hacía Jonatán, para los dos estaba mal. Gracias por estar con nosotros. Cuestionamos, si usted me deja saber lo que cree, 809-848-7701. Estamos cuestionando ¿sobre qué estamos cuestionando? Si usted cree que existe la posibilidad de que una conducta, algo que usted diga, que usted coma, sea pecado para ti, pero para otro no, y viceversa. Buenas tardes. Dios te bendiga, Josué. Te Ya- habla Martín desde Martín, aquí. gracias Estoy Martín. por las Américas. Ya yo me di cuenta que volvió otra vez Martino. Este era que yo necesitaba. Buenas tardes. Dios te bendiga, Josué. Amén. Te habla Rubén de Paula desde aquí, desde los Guaricanos. Adelante. Está cayendo mucha agua ahora. Pero con respecto al tema, es un poquito. Perse varón, un poquito como. Perse varón, que acaban de darle para afuera. Hora feliz. Buenas tardes. La jefa del programa llamando. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Josué, ¿me está mirando? Bueno, estoy mirando la foto, no a usted, estoy mirando la foto. Sí. Ay, yo sé, sí, eso es lo que te quiero decir. Josué, hay cosas que son, a mi poco entender, que soy vieja en edad, pero con poco entendimiento. Hay cosas que para uno es pecado, pero para otro no. Pero delante Entonces, de Dios, porque para mí cualquier cosa puede ser pecado, pero delante de Dios, ¿puede algo ser pecado para un grupo y para otros no? eso también se mete el asunto de conciencia. Ve, hay gente que no, que es decir, que le reprende. Porque para mucha gente, por ejemplo, pero mire esto, para mucha gente lo que usted y yo estamos haciendo ahora, que estamos utilizando productos tecnológicos para comunicarnos, usted allá y yo aquí, para mucha gente sí, ese contacto con algo del mundo es pecado. Mi pregunta es, para él es pecado, pero usted y yo no, para usted y yo estamos salvos en el nombre de Jesús. Eso es así, la pregunta, es de conciencia. Pero la pregunta es, no es que yo lo considere o que ellos lo considere. La pregunta es si es. ¿Usted cree que algo? Bueno, sí. Dígame. Oye, Josué, si se está pegado a la palabra de Dios, si la Biblia dice que es pecado, es pecado. Pero si la Biblia no especifica que es pecado y son asuntos externos, es decir, cosas que uno use una prenda, que uno use un derrizado, que uno use un vestido un poquito pegado, pues para uno es pecado, pero para otros no. Pero lo que dice la Biblia que es pecado. Dios me le bendiga mucho, Milady, gracias por estar con nosotros. Pero ¿quién es que establece que algo es pecado? ¿Quién es que dice que algo es pecado? Lo que yo sienta. Víctor Zorrilla desde el Ceibo me escribe diciendo: las costumbres y la cultura son diferentes con relación a las vestimentas. Es decir, en Escocia los hombres usan falda y es normal. En República Dominicana el hombre usa pantalón. Con relación a esto y a las cosas, Dios mira la intención del corazón. Pero ¿qué es lo que define que algo sea pecado? La cultura. ¿Qué es lo que define que algo esté mal? El gobierno, el sindicato de choferes. Hora feliz, buenas tardes. Dios te bendiga, Josué, bendigo tu programa. Te habla José Arturo desde Punta Cana. Adelante. La Biblia es clara en cuanto a nuestra manera de vestir. Nos manda a que vistamos con modestia y pudor. Pero según la cultura dominicana, y tú sabes que es así,
Hay ciertas iglesias que se enfocan más en lo que visten las personas por sus creencias y ciertas doctrinas que han adquirido a través de los tiempos. Por ejemplo, se enfocan en los pantalones que son de los hombres y no de las mujeres. Y eso tiene su historia, Pero si la ropa no es extravagante, un pantalón que usa una mujer con modestia. Dios te bendiga, varón. Gracias por estar con nosotros. Usted puede poner el ejemplo que usted quiera. Si usted quiere, puede verlo de nivel de ropa. Yo no estoy definiendo ahora mismo el debate en función a una ropa. Estoy hablando de una conducta. Puede ser una comida, puede ser... el tema es si usted cree que yo puedo estar pidiendo al Señor arrepintiendo, Señor, mira, pequé, Padre, pequé, porque me comí un trozo de yuca. Y el otro varón que se comió el trozo de yuca, para él eso no es nada, él está contento y él está cantando, me voy con él, me voy con él. Y yo, ay, Padre, mira que yo me comí ese pedazo de yuca. O sea, ¿puede eso existir? En la Biblia se abre la posibilidad de que algo que yo haga puede ser pecado para mí, pero para otro no. Anímate en el día de hoy. Nosotros cuestionamos si usted me deja saber lo que cree. Tiempo de ir a un cambio. Atención a los controles allá en la República Dominicana. Yo que estoy contigo acá en las redes sociales, voy a continuar recibiendo opiniones y leyendo las opiniones que tengo para ver si así doy abasto. Así que la gente por Radio Ven, hacemos el corte y en breve continuamos. Yo sigo por acá en las redes sociales compartiendo el contenido de La Hora Feliz. Bueno, mi gente, continuamos contigo acá, nosotros en La Hora Feliz, y usted me deja saber lo que cree, agradeciendo al Señor siempre por esta oportunidad de compartir temas que sean de edificación. Eso es lo que buscamos, temas que sean de edificación para nuestros oyentes. Acá continúo leyendo opiniones de hermanos que nos dejan saber lo que creen. Buenas tardes. Muy buenas tardes, reportando de Yamella. Mi nombre es Magdalena. Primeramente quiero mandar un saludito a Jesús Antonio García. Y yo diría que sí, que el vestuario tiene que ver con lo que las cosas se de Dios. Tiene que ver, claro que sí. Porque si estamos en el mundo y Dios nos saca del mundo, es para que no andemos igual como estaban en el mundo. Eso es muy cosa con eso. Dios me le bendiga mucho, mi hermana. Gracias por estar en nuestra sintonía. Reitero, si usted quiere, para entender el planteamiento, usted puede pensar en el tema del vestuario, pero acá yo estoy hablando a nivel general. ¿Puede algo ser pecado para un grupo y para otro no? Delante de Dios puede darse ese caso. Tengo acá, déjame ver, desde Villa Duarte, Los Molinos. Dice por acá, para Dios lo que es pecado para unos es pecado para todos, ya que para el Señor no hay acepción o excepción de personas, dice esta oyente. Gracias por compartir tu punto de vista. Juan Santana desde La Victoria dice, yo entiendo que si una persona cree que una vestimenta es pecado y lo hace, pues peca. Gracias por estar en nuestra sintonía. Usted que dice, Yankee, me escribe desde Los Frailes. Si tiene que ver porque tenemos que ser aquí como si estuviéramos allá. ¿Usted entendió esa opinión? Bueno, así opina Yankee compartiendo con nosotros desde Los Frailes allá en Santo Domingo. Kevin Carrasquillo dice que él entendió ahora y él entiende que todos somos iguales. Si Jehová dice en su palabra que algo es pecado, es pecado. Ahora, mirando con un ojo dogmático, tenemos que pedirle guianza al Espíritu Santo de cómo guiar a la iglesia, cómo educar a la iglesia en nuestra conducta. Gracias por estar con nosotros. Saludamos a Estel Bautista conectándose desde Connecticut. José Sánchez por el Facebook me dice, las obras del no regenerado son iguales que las del regenerado, pero las del no regenerado se les cuenta como pecado, mientras que las del regenerado se le cuenta como justicia. Ejemplo, Abraham, sus obras le fueron contadas como justicia. No entendí bien. José, gracias por estar con nosotros. Kevin Tomás López comparte su opinión. Dice, yo me pongo un poloché normal y un pantalón. Yo no tengo que andar conforme a mi conducta. Kelvin, yo no entendí bien esa última parte, pero gracias. María Vicioso con nosotros desde Massachusetts. Buenas tardes.
Buenas tardes, Josué. Lamento mucho que los hermanos no hayan entendido la pregunta ¿Tú crees? porque está clara. Sí, pero yo creo que no, si para Dios algo es pecado aquí en China. María, y la Esa es mi otra, opinión. lo que tú acabas de decir, ¿Cuál? vamos a ponerlo al revés. Ajá, Y lo que no es ajá. pecado para Dios, no es pecado ni aquí ni en China. Lo que no es pecado para Dios, entonces ahí sí, entonces no es pecado ni aquí ni en China, pero entonces ahí sí viene la conciencia. Tú entiendes que ahí Ahí sí sí entra va, la conciencia. pero Sí. ¿puede la conciencia mía ser más fuerte que lo que Dios dice en su palabra? No, porque el apóstol Pablo habla de la comida y de la bebida en Romano 14, lo del débil en la fe. Entonces habla de cuestión de conciencia, pero no es ahí, el pecado viene siendo como que yo pienso que es pecado, pero para Dios no lo es. Pero en lo demás no es pecado. Así, lo que es pecado aquí es pecado en China. Y lo que no Entonces, es ya pecado aquí, no es pecado en China. no es pecado en China, aunque yo crea que sí. Dios me le bendiga mucho, María. Gracias por estar con nosotros, compartiendo su opinión en la hora feliz. Annie Frías por el Facebook dice, es que Dios trata diferente con cada quien. Si para mí, ejemplo, el teñirme el pelo es pecado, eso para mí, todo es cuestión de conciencia. Ahora, lo que Dios ha marcado en la Biblia es pecado para todos. Pero Annie, si tú crees que teñirte el pelo ¿es pecado o tú crees que es pecado? Porque una cosa es que sea y otra cosa es que yo crea. Y aquí lo que yo estoy preguntando, porque yo estoy seguro que para mucha gente algo, yo creo que eso es pecado. Pero la idea, la esencia de la pregunta es si es pecado. Entonces yo estoy preguntando si algo puede ser pecado para mí y para otra persona no ser pecado. Yo estoy seguro que otros van a creer, pero en esencia, ¿es o no es? Anímate a participar con nosotros acá en la hora feliz. Farak, desde la Romana, si alguna persona cree que es pecado alguna cosa que no lo son para otras, por ejemplo, a veces estoy leyendo cómo escribe la gente, ¿oyeron? Por ejemplo, que un cristiano use pantalones puede que alguno crea que es pecado y otros no. Reitero, no estoy hablando de que uno cree y que otro no crea. Oiga bien, de eso estamos seguros. Por eso somos lo que somos. Mi pregunta es si es o no es pecado. Gracias por estar compartiendo su opinión. Esta es la hora feliz. Claro que es para todo pecado. No hay distinción de persona. Nosotros cuestionamos si usted me deja saber lo que cree acá en la hora feliz. Si tu ojo te hace pecar, sácalo, dice Suna Cleto. Saca tu ojo. Déjame ver. Esther Bautista dice desde Connecticut, entonces los Estados Unidos todos se van a quedar porque Dios no vino a buscar ropa sino corazón y con temor, de acuerdo a tu temor, tú bregarás. Esther Bautista dice que entonces aquí en Estados Unidos se va a quedar todo el mundo. Yo espero que no, pues yo estoy aquí. Déjame ver, ¿qué más? Hora feliz cuestionando. Si usted no ha escuchado la pregunta, ¿cree usted que algo, una conducta, un vestuario, una comida, puede ser ante Dios pecado, pero para otras personas no? Usted está entendiendo. No es que yo creo, sino si es pecado. Existe el pecado relacional o pecado relativo. Eso es lo que estamos preguntando. ¿Es pecado? Decía un oyente, no sé si la gente en la radio me captó, decía un oyente, me llamaba María desde Massachusetts, me decía, si en la Biblia dice que algo es pecado aquí y en China. Y yo le preguntaba, entonces lo contrario, si la Biblia no dice que es pecado, no es pecado ni aquí ni en China, o puede ser pecado en República Dominicana y en China no. Déjeme saber lo que usted cree. Pecado es pecado, dice este oyente, no importa el lugar donde se cometa, si nos fundamentamos en la Biblia y no en las doctrinas de una congregación. Dios bendiga a este oyente. ¿Qué más tengo? Margarita Báez desde Atonuevo. Para mí no es pecado porque feo se ve si es un cristiano, pero si es del mundo ya es otra cosa, porque la mayoría anda casi desnuda. Gracias, Margarita, por estar con nosotros. Ayúdenme, yo no estoy hablando de una ropa específica, no estoy hablando de vestuario solamente, estoy hablando de la definición de pecado. Esa es la pregunta. No me meta para lo hondo hoy, que no me meta para lo hondo. No discutamos si es pecado el pantalón, no. En sentido general, si una conducta, una comida, la morcilla, ¿es pecado o no es pecado comer morcilla? Usted me dice, ya te entendió. Beber malta oscura, ¿es pecado o no es pecado? No que yo creo, no.
No es que para mí sí, pero para ti no. Eso no es. Esa es la pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes, Josué. Dios bendiga, líder. Dios te bendiga. Dice la palabra que yo no conociera el pecado si la Biblia no dice que algo es pecado. La palabra pecado solamente la introdujo a la humanidad la Biblia. Y no hay nada que sea pecado que no lo diga la Biblia. Si no lo dice la Biblia, no es pecado. Oye bien, Miguel, las uñas largas o las uñas cortas, yo creo como que eso es pecado. ¿Qué tú crees? Si la Biblia lo dice, es pecado. Pero tú no crees que yo tuve un sueño donde todos los hombres que tenían las uñas más larguitas se iban para el infierno. No, esas son genealogías de hombres. Dios me le bendiga mucho. Gracias, varón, por estar con nosotros todas las semanas que no tenían falda hasta por debajo de la planta de los pies. Se quedaron. Hora feliz. Entonces, en mi iglesia, todas las mujeres tienen que tener la falda por debajo de la planta de los pies. Hora feliz. Cuestionando. O sea, es para que usted me entienda. Yo no sé. Si usted quiere, me entiende. Saída Félix desde el ensanche Luperón. Es pecado todo lo que va en contra de los principios de Dios. El cristiano habla, actúa, se comporta y viste con modestia donde quiera que esté. Gracias por estar con nosotros, Yuberquita, desde Higüey. Pecado es pecado delante de Dios, pero hay países que tienen cierta costumbre que tal vez sea pecado delante de otra costumbre. Ahora bien, todo está en el nivel de fe, pero como cristianos debemos pedir dirección a Dios. Interesante esto que dice Yuberquita. Ella dice que hay costumbre en algunos países que usted sabe, entonces es pecado hacer eso. Por ejemplo, usted sentarse a comer sin las manos, pecado. Si usted se sentó a comer sin lavarse la mano, pecado. Pero la pregunta es, ¿realmente es eso pecado o es eso inapropiado para esa cultura? Porque una cosa, y ya estoy adelantándome, una cosa es pecado, otra cosa es delito, otra cosa es algo que cultural o socialmente sea aceptado, apropiado o no. Esos son tres conceptos que hay sobre normas de conducta en el ser humano: pecado, delito y aceptable o no social o moralmente. ¿Qué más tengo? Otro oyente me dice, yo diría que la mala conducta y vestir indecorosamente está mal delante de Dios, por lo cual yo diría que es pecado. Así me escribe Marcela Brazován desde Cristo Rey. Richard Pérez desde La Romana, creo que cuando Dios señala algo como pecado, no por excepción el pecado es pecado, o para ti o para mí. Gracias, Richard. Desde Villa Consuelo, creo que sí. Alguien me contó que en un país en el que estaba la cerveza es aceptada por los cristianos evangélicos, pero no el café. Aquí sería lo contrario. Lo mejor es ver qué dice la Biblia. Gracias, varón, por estar. Pero ¿es pecado o no es pecado beber café? Esa es la definición. No es que yo creo, que mi iglesia cree. ¿Es o no es? ¿Qué define que algo sea pecado? ¿O qué define que algo no sea pecado? ¿La sociedad? ¿Las leyes? ¿La Biblia? ¿Qué es lo que define que algo sea pecado? Anímate en el día de hoy. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Le habla la hermana Elisa Basilio de San Luis, de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si algo para Dios es pecado, es pecado para todos. Porque quien determina o no el pecado es Dios. Entonces, para Dios es sí, para mí no. Si es pecado para Dios, es pecado. Donde quiera que estemos. Dios le bendiga y pase buenas tardes. Amén. Gracias, mi hermana. Al revés, yo también quiero que usted me diga, y lo que no es pecado para Dios, puede ser pecado para mí o para un concilio. Buenas tardes. Josué, la Biblia dice que no comamos sangre. Oh, Milady, sé Milady. Gracias, Milady, por estar con nosotros. Fue un ejemplo, Milady. Fue un ejemplo que yo puse. Hora feliz cuestionando. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano Josué. Yo creo que eso influye en la cultura y esas cosas, porque si así vamos, entonces los indios no se salvaron ninguno. Pero la pregunta es, ¿la cultura me dice o dicta lo que es pecado o no? Es la cultura que dice que algo es pecado. Buenas tardes. Dios le bendiga. Ceballos. Yo creo que la Biblia no dice nada al respecto, si es pecado o no es pecado. La vestimenta, lo único que yo me acuerdo que dice la Biblia, que la persona debe vestirse modestamente, es decir, que no puede ponerse una ropa para hacerse caer, ni tampoco para hacer caer a otro. Lo que sí sé que lo que uno carga adentro se refleja
en lo externo. Dios me le bendiga mucho. Gracias por estar en nuestra sintonía. Apolonio Solano, ya cerrando desde Villamella. Es complicado el asunto porque hay países que tienen su forma de vestir diferente a la nuestra, pero cuando a conductas, donde quiera el pecado ante Dios es para todos. Gracias por estar con nosotros, señores. Ya el tiempo no me da para más. Tengo que ir terminando, entendiendo que esto es un debate interesante. Este es un debate que yo creo que nos pone a nosotros a considerar algunas cosas. Y esto me gusta porque hay preguntas como esta que a veces se reservan solamente para los seminarios e institutos bíblicos. Y cuando uno las plantea así en el aire, pues entonces la gente comienza a pensarlo. Me gusta eso. Yo le invito a que usted indague a los pastores, a los maestros en su congregación, hable sobre esto, sobre el tema de la definición de pecado, porque es cierto, hay muchas iglesias que no se ponen de acuerdo. No, muchas iglesias no. Muchos concilios, muchos cristianos no nos ponemos de acuerdo sobre lo que es pecado y lo que no es pecado. Y yo entiendo que la razón por la que no nos ponemos de acuerdo es porque no estamos mirando el mismo libro, ¿será? Porque si miramos la Biblia y si le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, la Biblia debe ser la norma que nos guíe. Eso es lo que nos enseñan. Nos enseñan que la Biblia es la palabra de Dios y que la Biblia es nuestra guía. Sin embargo, aparecen muchas cosas luego que le estamos agregando y le ponemos nosotros, porque yo creo, porque yo tuve un sueño, porque el Espíritu me ministró y hay que ver cuál Espíritu, porque el Espíritu Santo es el mismo que inspiró las Sagradas Escrituras y no puede ser que él escribió algo en la Biblia y se le olvidó. Ups, se me olvidó agregar eso. Y entonces te lo revelara a ti para que entonces tú lo agregues en tu grupo, porque quien no sepa de la revelación que tú tuviste en la vigilia tal, no se van a enterar que a ti te revelaron que algo sea malo. Así no es como funciona Dios y hay que decirlo, hay que enseñarlo. Dios no funciona relativamente. Lo que ofende a Dios en el mundo entero. Y lo que no ofende a Dios puede ofender al gobierno, pero no ofende a Dios. Puede ofender a los ancianos del pueblo, pero no ofende a Dios. Puede ofender a la sociedad, pero no ofende a Dios. Y lo contrario puede pasar. Algo puede ofender a Dios, aunque no ofenda a la sociedad. Algo puede ofender a Dios, aunque no ofenda al Estado. Por ejemplo, cuando hablamos de aborto, el aborto es en contra de lo que dice la Biblia. Aunque lo aprueben y lo hagan legal y lo pongan bonito y lo que sea, socialmente, legalmente será aceptado, pero la Biblia habló. Puede que no sea un delito, pero puede que la sociedad lo acepte, pero lo que dice la Biblia es lo que determina si es pecado o no delante de Dios. En un país pueden prohibir leer la Biblia y usted puede decir, bueno, si yo leo la Biblia estoy cometiendo un delito y me dan cárcel, pero eso no es pecado. O sea, usted tiene que diferenciar. Lo que es pecado lo determina Dios en su palabra. Lo que es aceptable o apropiado según las normas lo determina una sociedad. Y lo que es delito lo determina el Estado con las leyes. Pero una cosa no puede mezclarse. Nosotros hemos mezclado la cosa y a veces porque aprobaron una ley, pero la Biblia no dice eso. Entonces usted tiene que tener cuidado de no mezclar las cosas. Cuando viene, no, socialmente no se puede hacer tal cosa. Pues déjeme decirle algo. La Biblia no vino a adaptarse a la cultura, sino a enseñar la fe cristiana. Y lo que es, si en una sociedad el adulterio no es pecado, o es aceptable. Por ejemplo, en esta sociedad un hombre puede tener 3 mujeres y puede salir, pueden intercambiarse y todo está bien. Eso es aceptable en esa sociedad, pero la Biblia condena eso como pecado. Y cuando llega la Biblia a esa sociedad, usted tiene 2 alternativas. Usted o se acomoda a lo que diga la sociedad, o usted dice, no, voy a asumir lo que dice la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, la Biblia se convierte en un transformador de las sociedades, de sociedades, en una transformación de la conducta humana. Y también a veces, si tiene que chocar con el Estado, chocará con el Estado. Prepárese para usted ver eso con más frecuencia, cómo la Biblia va a comenzar a chocar con el Estado. Y lo que el creyente y la iglesia deben hacer no es tratar de ajustar la Biblia al Estado, sino decir, bueno, yo asumo lo que la Biblia dice y el Estado que haga lo que le dé la gana. Entonces, tenemos que tener cuidado. Muchas veces nosotros nos hemos portado como los fariseos,
que le estamos agregando carga a la gente, que la Biblia no lo dice porque yo creo, o porque yo opino, porque me enseñaron, porque papá, porque mamá. Entonces usted tiene que tener cuidado, porque eso mismo es lo que hacían los fariseos. Le agregaban a la gente carga que ellos mismos no podían llevar. Entonces, lo que es pecado universal. Esa es la realidad. El pecado es universal. Yo no estoy diciendo que usted no se cuide. Yo no estoy diciendo que, bueno, si en este lugar beber café es inapropiado, bueno, yo no voy a beber café. Pero yo no voy a beber café no porque sea pecado, sino porque voy a respetar la norma social de que eso no es pecado. De que ponerse tal ropa, esta sociedad no se acepta, bueno, no me la voy a poner, pero yo sabiendo de que yo no me la estoy poniendo, no porque sea pecado, sino porque voy a estar de acuerdo porque no quiero tener problema con eso. Y viceversa. Entonces, tenemos que entender eso, mis hermanos. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude para nosotros, como dice un gran predicador y pastor, Gerardo de Ávila, decía, volvamos a la fuente, porque es que le hemos estado sumando y agregando tantas cosas a la Biblia que estamos haciendo el evangelio muy pesado para mucha gente. Y Cristo nos llamó a vivir en plenitud, a vivir en gozo, a vivir en libertad, no vivir en una prisión del concilio. No vivir en una prisión porque me dijeron y cuidado que me están chequeando. No, usted tiene que tener su conciencia tranquila de que usted tiene que honrar a Dios. Y cuando usted sabe que tiene que honrar a Dios, aunque usted esté en China, usted sabrá que Dios lo está mirando. Pero si usted se está escondiendo de la institución, del concilio, de la iglesia, de que le den un break, usted salga de por ahí, entonces va a romper la regla. Entonces, así no es que funciona el verdadero evangelio. Entiendo que una cosa es pecado, otra cosa es lo que la norma social diga y otra cosa es lo que es delito. Hay muchas veces donde las tres se juntan en un aspecto determinado. Por ejemplo, matar. Aunque en algunas sociedades hay muertes que son de honor, pero en la mayoría de las sociedades matar se convierte en un pecado, en una violación a una norma y en un delito. Usted ve, ahí hay una especie de sincronía, pero hay otros casos donde no lo sea. Lean la Biblia, estudien la palabra de Dios y escudriñemos, no tengan miedo de preguntar, si ¿por qué yo no hago esto? ¿Por qué en mi iglesia o por qué me enseñan que eso no es pecado? ¿Dónde dice la Biblia eso? Pero hágalo con humildad, no con rebeldía. Hágalo con un sincero deseo de determinar cuál es la agradable voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? No por contienda, sino para no estar llevando una carga innecesaria, una culpa neurótica innecesaria cuando Cristo me ha llamado a libertad. Dios me le bendiga mucho. Gracias. Yo espero que este programa haya sido de edificación para toda nuestra audiencia. Gracias. En un momento, unas horas o tal vez mañana lo subamos al YouTube para que usted pueda disfrutarlo. Gracias de todo corazón. Para tu hermano en Cristo, Josué Ceballos, ha sido un gran honor, un placer, un privilegio haberte hecho compañía en esta hora feliz y la recomendación de que sigas en sintonía de la Voz Evangélica Nacional y usted y yo nos volveremos a juntar en otro episodio si Dios quiere. Dios te bendiga. Bye bye.